Existen lugares en el mundo donde la oscuridad nunca se disipa, donde las almas atormentadas deambulan sin descanso y donde la realidad se confunde con el terror. A lo largo de Europa, existen sitios envueltos en misterio, donde las sombras parecen cobrar vida y los susurros en la penumbra te erizan la piel. En este video, te llevaremos a un viaje aterrador a través de los 10 lugares más embrujados de Europa. Desde antiguos castillos con pasados sangrientos hasta islas donde la muerte nunca descansa, cada sitio tiene una historia escalofriante que desafiará tu percepción de lo que es real. Atrévete a conocer la Torre de Londres, donde los fantasmas de la realeza aún buscan justicia. El bosque de Oia-Basiu, Rumanía, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Europa. El manicomio de Poveglia, Italia, un lugar maldito donde las almas atrapadas nunca encuentran paz. El castillo de Leap, Irlanda, hogar de entidades oscuras que han aterrorizado generaciones. La isla de las muñecas, España, donde las muñecas parecen moverse por sí solas. Y muchos más. Pero cuidado, no todos los que han explorado estos lugares han regresado para contarlo. ¿Te atreves a descubrir qué ocultan? Suscríbete y activa la campana para más historias escalofriantes. Dale like si sobreviviste hasta el final. Ahora, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para el terror. Número 10. El sanatorio de Waverley Hills en Escocia. Los espectros de la peste blanca aún caminan entre los pasillos oscuros del sanatorio Lennox Castle, ubicado en las afueras de Glasgow, Escocia. Abandonado desde hace décadas, sus ruinas ocultas entre los bosques de los Trossachs han sido escenario de cientos de historias escalofriantes. Sin embargo, ninguna tan aterradora como la de Malcolm Reid, un explorador urbano que jamás volvió a ser el mismo tras una visita en la noche del 4 de noviembre de 2017. Lennox Castle fue inaugurado en 1936 como un sanatorio para enfermos de tuberculosis, y más tarde, se convirtió en un hospital psiquiátrico donde el abuso y la tortura eran moneda corriente. Se dice que los pacientes olvidados por sus familias murieron en condiciones inhumanas, y sus almas jamás abandonaron el lugar. Aquella noche de noviembre, Malcolm y su amigo Darren McAllister decidieron explorar las ruinas del sanatorio, convencidos de que la mayoría de las historias eran simples exageraciones. Equipados con linternas y una cámara de visión nocturna, caminaron por el sendero empinado que conducía a la entrada principal. Al llegar, la estructura imponente los recibió con su fachada carcomida por la humedad y el musgo. Darren, el más escéptico del grupo, lanzó una carcajada. «Es solo un montón de piedras viejas», dijo. «Vamos, entremos». Las puertas de hierro oxidado se dieron con un crujido lastimero. El aire dentro era pesado, cargado con el hedor del moho y algo más, algo rancio, casi metálico. Malcolm encendió la cámara y empezó a grabar. Caminaban por pasillos interminables cubiertos de grafiti, vidrios rotos y camillas oxidadas. Se detuvieron en una sala donde aún colgaban viejas camisas de fuerza. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido extraño, un golpe seco, como si alguien arrastrara un objeto pesado por el piso superior. Darren encendió su linterna en dirección a la escalera. «Debe ser un animal», murmuró, pero su voz temblaba. Malcolm, que revisaba la pantalla de su cámara, notó algo extraño. Una silueta oscura había pasado fugazmente frente a ellos, aunque en tiempo real no habían visto nada. Se lo mostró a Darren, quien palideció. «Esto es una broma, ¿cierto?». Pero no lo era. A medida que avanzaban por el segundo piso, los sonidos se hicieron más fuertes, golpes en las paredes, pasos apresurados en los pasillos aledaños. De pronto, Malcolm sintió un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera respirándole cerca. Giró de golpe y ahí estaba. Una figura deforme se erguía a pocos metros de ellos. Era una mujer de piel cenicienta, con los ojos hundidos y la boca desencajada en un rictus de dolor. Sus brazos estaban atados con correas de cuero podrido, como si aún llevara la camisa de fuerza. Darren gritó y salió corriendo.
Malcolm, en su pánico, apenas logró sostener la cámara antes de seguirlo. Los pasillos parecían estirarse, deformándose como un laberinto infernal. El sonido de pasos acelerados los perseguía, como si decenas de pies descalzos corrieran tras ellos. Cuando llegaron a la escalera principal, un estruendo los hizo detenerse en seco. La puerta de hierro se cerró de golpe, sellándolos dentro. Un lamento ahogado se escuchó detrás de ellos. Una fila de figuras fantasmales se alineaba en el corredor, algunas con vendas sucias cubriendo sus rostros, otras con los huesos expuestos por la descomposición. La cámara de Malcolm registró el momento exacto en que una de las figuras, la misma mujer con la camisa de fuerza, se abalanzó sobre él. La pantalla se volvió negra. Cuando recuperaron la conciencia, estaban afuera del sanatorio, con los rostros arañados y las ropas rasgadas. No recordaban cómo habían salido. Lo único que Malcolm conservó fue la cámara, pero al revisar las grabaciones, la última imagen no correspondía a la del ataque. En su lugar, había una toma de ellos mismos durmiendo en sus casas, grabada desde el interior de sus habitaciones. Nunca volvieron a hablar de aquella noche. Darren se mudó a Edimburgo meses después, incapaz de estar cerca de Glasgow. Malcolm dejó de hacer exploraciones urbanas y desarrolló una paranoia extrema. Aseguraba que cada noche veía una sombra al pie de su cama. El 17 de enero de 2018, Malcolm Reid fue encontrado muerto en su departamento. Había escrito con su propia sangre en la pared un mensaje inquietante. Ella viene por mí. Su cámara jamás fue hallada. Número 9. El castillo de Huska, la puerta al infierno. Ubicado en la República Checa, el castillo de Huska es un enigma arquitectónico. Construido en el siglo XIII, su propósito nunca fue albergar a la nobleza ni servir como fortaleza defensiva. No tiene fortificaciones militares, ni acceso a una fuente de agua, ni conexión con ninguna ruta comercial. Su existencia parece girar en torno a sellar algo dentro de él. La leyenda cuenta que el castillo se edificó sobre un agujero sin fondo, una grieta en la tierra de la que emergían criaturas demoníacas. Prisioneros condenados a muerte fueron arrojados a la cima como experimento. Aquellos que sobrevivieron envejecían décadas en segundos y balbuceaban sobre seres oscuros que reptaban por las paredes del abismo. Pocos han osado pasar la noche en sus muros, y aquellos que lo han hecho rara vez regresan con la mente intacta. En el invierno de 2013, el documentalista David Kral decidió realizar un experimento que le otorgaría fama o lo condenaría al olvido. Su objetivo era pasar una noche entera solo en el castillo y grabar cada momento. Llegó al castillo el 11 de diciembre, acompañado de su equipo. Sus colegas lo ayudaron a instalar cámaras de visión nocturna en varias habitaciones, asegurándose de capturar cualquier anomalía. A las 11:45 de la noche, David se quedó completamente solo dentro del castillo. El viento ululaba entre las paredes de piedra, y el silencio en su interior era sofocante. Se instaló en la capilla, construida directamente sobre el supuesto portal al infierno. Su equipo lo vería a través de las cámaras en la estación base fuera del castillo. Alrededor de las 1 de la mañana, David comenzó a escuchar susurros. Al principio creyó que era el viento colándose por las grietas de la estructura, pero pronto se percató de que los murmullos formaban palabras en un idioma desconocido. Revisó su grabadora de audio y notó que las frecuencias fluctuaban violentamente. A las 2:37 de la mañana, su equipo vio algo en la cámara principal. Una sombra humanoide apareció detrás de David. No tenía rasgos definidos, pero parecía estar observándolo. Intentaron comunicarse con él por radio, pero su señal se había cortado por completo. En el interior, David empezó a sentir una presión en el pecho. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso. Su respiración se tornó pesada y su visión se nubló momentáneamente. Fue entonces cuando escuchó pasos en el piso superior. Sosteniendo su linterna, subió la escalera de piedra. La temperatura descendió abruptamente. En cuanto alcanzó el pasillo del segundo piso, todas las puertas se cerraron de golpe. Un golpe seco retumbó detrás de él. Giró la cabeza y lo vio. Una figura alta y encorvada,
de extremidades largas y delgadas, sin rostro. Solo dos cuencas vacías donde deberían estar sus ojos. Se arrastraba lentamente hacia él. David intentó correr, pero su cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible lo hubiera arraigado al suelo. Sentía una presión insoportable en la cabeza, como si algo estuviera tratando de penetrar su mente. Los susurros en la habitación se convirtieron en gritos desgarradores. En la estación base, su equipo escuchó un alarido en la radio, seguido de un chirrido eléctrico. Todas las cámaras se apagaron simultáneamente. Desesperados, corrieron hacia el castillo. Al llegar a la capilla, encontraron el equipo de David esparcido por el suelo. Su linterna seguía encendida, parpadeando. Pero él no estaba allí. Registraron cada habitación, cada pasillo. No había rastro de él. A las 5:45 de la mañana, decidieron llamar a la policía. A pesar de una búsqueda exhaustiva, no encontraron su cuerpo. David Král desapareció sin dejar huella. Semanas después, la policía logró recuperar una grabación de la grabadora de David. En ella se escuchaba su respiración agitada, su voz murmurando «No estoy solo, hay algo aquí». Luego, un sonido gutural interrumpió la grabación. Un susurro bajo, en un idioma antiguo. Lo más perturbador vino al final. Un mensaje claro y nítido en checo arcaico. Él pertenece al abismo. Desde entonces, nadie ha intentado pasar la noche en el castillo de Huska. El paradero de David Král sigue siendo un misterio. Número 8. El Hospital Psiquiátrico de Bellingshausen, Alemania. Ubicado en el corazón de Brandeburgo, Alemania, el Hospital Bellingshausen es un complejo médico construido a finales del siglo XIX. Originalmente fue un sanatorio para tratar la tuberculosis, pero con el tiempo se convirtió en un hospital psiquiátrico y, más tarde, en una instalación militar donde soldados alemanes, incluidos los de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron tratados. Entre sus pacientes más infames se encontraba Adolf Hitler, quien fue atendido en Belice tras ser herido en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lo que realmente hace de este lugar una pesadilla son los experimentos inhumanos que se llevaron a cabo en sus sótanos durante el régimen nazi y los oscuros eventos que han ocurrido desde su abandono. Se dice que los espíritus de los enfermos mentales, soldados mutilados y víctimas de experimentos médicos aún vagan por los pasillos. Y aunque el hospital está en ruinas desde hace décadas, aquellos que han intentado explorarlo han regresado con historias aterradoras, o no han regresado en absoluto. En 2019, un grupo de exploradores urbanos alemanes decidió realizar una visita nocturna al hospital. Entre ellos estaba Clara Richter, una fotógrafa de 26 años interesada en capturar la desolación del sanatorio. Era el 13 de octubre, una noche fría y brumosa. El grupo ingresó por un costado del edificio principal, atravesando pasillos oscuros cubiertos de grafitis y musgo. El aire estaba impregnado de humedad y un leve hedor a putrefacción. Clara avanzó por su cuenta, fascinada por la atmósfera opresiva del lugar. Se detuvo en lo que una vez fue la sala de operaciones. Allí, las lámparas quirúrgicas colgaban oxidadas del techo, y las antiguas camillas aún permanecían en su sitio, como si esperaran a su próximo paciente. Mientras fotografiaba la habitación, su cámara captó algo extraño. Una silueta traslúcida en la esquina. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La revisó nuevamente. La silueta estaba más cerca. Un escalofrío recorrió su espalda. Escuchó un susurro detrás de ella. Clara. Su sangre se heló. Nadie en su grupo sabía su nombre completo. Gritó y salió corriendo, pero los pasillos parecían alargarse, deformándose con cada paso. Algo iba tras ella, un sonido de pies arrastrándose en el suelo desgastado. Intentó llamar a sus amigos, pero su voz apenas salía de su garganta. De repente, una fuerza invisible la empujó contra una de las puertas metálicas. Golpeó su cabeza contra el marco y cayó al suelo, mareada. La última imagen que vio antes de perder la conciencia fue una figura grotesca de pie sobre ella. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías, y su boca estaba cosida con alambres oxidados.
Horas después, los amigos de Clara la encontraron en el suelo de la sala de operaciones. Estaba temblando, en estado de shock, murmurando palabras sin sentido en un idioma desconocido. La llevaron de inmediato a un hospital, pero nunca volvió a ser la misma. Sus ojos se veían vacíos, y hablaba en voz baja sobre ellos, los que aún estaban en Belice. Su cámara fue recuperada, pero cuando revisaron las imágenes, la última foto era de ella misma dormida en su cama, tomada desde dentro de su habitación. 2 meses después, el 17 de diciembre de 2019, Clara desapareció de su apartamento en Berlín. La puerta estaba cerrada desde adentro, y la única ventana daba a un 7º piso. Sobre su cama había un solo mensaje escrito en polvo: "Nos perteneces ahora". Su paradero sigue siendo un misterio. Número 7. La Torre de Londres, Reino Unido. Con más de 900 años de historia, la Torre de Londres es uno de los lugares más emblemáticos y aterradores del Reino Unido. Su oscura reputación no solo proviene de su pasado como fortaleza y palacio real, sino de su papel como prisión y lugar de ejecución de traidores, reyes depuestos y aristócratas caídos en desgracia. Por sus pasillos han deambulado figuras históricas como Ana Bolena, ejecutada en 1536 por orden de su esposo, el rey Enrique VIII, y el joven Eduardo V, el príncipe desaparecido junto con su hermano en 1483, quienes supuestamente fueron asesinados en la torre por su tío, Ricardo III. Sin embargo, no son solo leyendas. Los guardias, visitantes e historiadores han reportado encuentros espeluznantes con las almas atrapadas en la torre, especialmente en la sala sangrienta, el Bloody Tower, y la capilla donde descansan los restos de los ejecutados. La historia que sigue ocurrió en 2016, y es uno de los casos más inquietantes registrados en los últimos tiempos. El 12 de febrero de 2016, el investigador paranormal Jonathan Willis obtuvo un permiso especial para realizar una investigación nocturna dentro de la Torre de Londres. Junto a su equipo de 3 personas, instalaron cámaras infrarrojas, sensores de movimiento y grabadoras de audio en los lugares más notorios de actividad paranormal. Desde el inicio, algo no estaba bien. Uno de los guardias, un veterano de la torre llamado Alan Crowley, les advirtió: "No se queden cerca de la Kent's House después de medianoche. Es cuando ella aparece". Cuando Willis preguntó quién era ella, el guardia solo murmuró: "Ana". A las 11:45 de la noche, mientras revisaban la capilla de San Pedro a de Vincula, una de las cámaras captó un orbe flotante que se movía de manera errática. En ese momento, uno de los micrófonos comenzó a captar susurros en latín, aunque en la sala no había nadie más que el equipo. De repente, un ruido seco los hizo girarse. Uno de los bancos de la capilla se deslizó solo varios centímetros. Willy sonrió, creyendo que había obtenido su primera evidencia clara. Pero eso era solo el principio. A las 12:30 de la mañana, decidieron dirigirse a la Kent's House, una de las residencias más antiguas de la torre. Alan Crowley se negó a acompañarlos, advirtiéndoles nuevamente: "Si la ven, no la miren a los ojos". Al entrar, la temperatura descendió bruscamente. La sensación de opresión era casi física, como si la casa rechazara su presencia. Colocaron una grabadora en la chimenea y comenzaron a hacer preguntas en voz alta. Al revisar el audio minutos después, escucharon una respuesta clara y escalofriante: "Mátame". A las 12:53 de la mañana, uno de los sensores de movimiento se activó solo, indicando presencia en la escalera principal. Willis y su equipo apuntaron sus linternas y, en ese instante, la vieron. Una mujer vestida con un elegante vestido isabelino descendía lentamente las escaleras. Su cabeza no estaba sobre su cuerpo, sino en sus manos, sostenida como si todavía intentara aferrarse a la vida. Era Ana Bolena. Su expresión era de un dolor indescriptible. Sus labios parecían moverse, murmurando palabras ininteligibles. El equipo entró en pánico. Uno de los camarógrafos, Tom Hardy, cayó de rodillas y comenzó a convulsionar. De repente, la figura de Ana Bolena se volvió hacia Willis. Él sintió un golpe de calor en su pecho,
como si una garra invisible le desgarrara la piel. Cayó al suelo, sin aire, sintiendo como algo lo ahogaba. Las luces de sus linternas parpadearon. El rostro de la reina decapitada estaba ahora a solo centímetros de él. Desesperado, Willis logró levantarse y arrastró a Tom fuera de la casa. El resto del equipo lo siguió a toda prisa. Cuando finalmente estuvieron afuera, Tom vomitó violentamente y se desmayó. Willis sintió un ardor en el pecho y, al levantar su camiseta, vio marcas de rasguños profundos en su piel. Regresaron a la estación de seguridad, donde Alan Crowley los miró con seriedad. «Les advertí», fue lo único que dijo. Cuando revisaron las grabaciones, la imagen de Ana Bolena aparecía en varias tomas. En una de ellas, justo antes de que Willis cayera al suelo, se podía escuchar una voz susurrante en el micrófono. «Todavía espero justicia». Después de aquella noche, Tom Hardy desarrolló un trastorno de ansiedad severo y abandonó por completo el mundo de la investigación paranormal. Jonathan Willis, por su parte, nunca volvió a la Torre de Londres. Meses después, reveló en una entrevista que, cada noche a las 12:53 de la mañana, siente una presión insoportable en el pecho. A veces, cuando está solo en su casa, escucha susurros detrás de él. Siempre la misma frase: «Todavía espero justicia». Desde aquella noche, la Torre de Londres sigue siendo un lugar de sombras y lamentos. Y aquellos que se atreven a desafiarlas pueden terminar pagando un precio que jamás imaginaron. Número 6. El bosque de Oia-Basiu, Rumanía. En el corazón de Transilvania, Rumanía, existe un bosque que ha sembrado terror y desconcierto durante siglos. Se trata del bosque de Oia-Basiu, un lugar envuelto en misterios paranormales y desapariciones inexplicables. Este bosque, de aproximadamente 250 hectáreas, se ha convertido en el epicentro de numerosos relatos sobre fenómenos paranormales, luces flotantes y presencias espectrales. Incluso se dice que es una puerta a otra dimensión, un sitio donde las leyes de la naturaleza dejan de aplicarse. Los árboles aquí crecen de manera antinatural, con troncos retorcidos en formas imposibles. Los lugareños evitan entrar después del anochecer, asegurando que quienes lo hacen nunca regresan o, si lo hacen, están completamente cambiados. En el año 2009, un grupo de excursionistas decidió desafiar el miedo y acampar dentro del bosque. Solo 2 de ellos regresaron. La noche del 12 de julio de 2009, 5 jóvenes rumanos decidieron aventurarse en el bosque. Entre ellos estaban Mihai Dragomir, líder del grupo; Elena Preda, su novia; Bogdan Ionescu, experto en senderismo; Andrei Voicu, escéptico de lo paranormal; Cristina Marinescu, aficionada a los misterios. Su objetivo era llegar a la zona más enigmática del bosque, el claro sin vida, un círculo de aproximadamente 300 metros de diámetro donde nada crece, como si el suelo estuviera maldito. A medida que avanzaban por los senderos, la atmósfera se volvía más pesada. Un silencio absoluto reinaba en el bosque, sin el sonido de pájaros ni insectos. Bogdan comentó: «Es raro, en un bosque como este debería haber ruido». Cuando llegaron al claro sin vida, montaron sus tiendas y encendieron una fogata. Mientras conversaban, Mihai notó algo extraño en su brújula: la aguja giraba sin control. Cristina, que estaba grabando con su videocámara, captó algo aterrador: una figura oscura entre los árboles, observándolos. Al enfocar mejor, la silueta desapareció en un parpadeo. «Debe ser un reflejo», dijo Andrei, tratando de calmar al grupo. Pero nadie se sentía tranquilo. A medianoche, Mihai despertó con una extraña sensación de hormigueo en el cuerpo. Salió de su tienda y vio a Elena parada en el centro del claro, completamente inmóvil. «¿Elena? ¿Qué haces?». Ella no respondió. Cuando Mihai se acercó, notó que tenía los ojos en blanco, como si estuviera en trance. De repente, unas luces flotantes aparecieron entre los árboles, moviéndose en círculos a su alrededor. Los gritos de Cristina y Bogdan rompieron el silencio. Ambos señalaban el cielo, donde una sombra negra de forma humanoide flotaba sobre ellos.
Elena cayó al suelo de golpe y comenzó a convulsionar. Mihai y Bogdan intentaron sacudir a Elena, pero ella murmuraba en un idioma desconocido. «Esto no es normal, nos tenemos que ir», gritó Cristina. Sin embargo, cuando intentaron recoger sus cosas, las luces los rodearon. En un instante, Andrei desapareció. No hubo gritos, ni sonido de pasos. Simplemente se desvaneció. La desesperación se apoderó del grupo. Buscaron a Andrei por todas partes, llamándolo sin cesar. La única respuesta que recibieron fue un susurro en el viento que decía: «No está en este mundo». Finalmente, Mihai, Cristina, Bogdan y una inconsciente Elena lograron salir del bosque al amanecer. Fueron directamente a la policía, pero cuando intentaron explicar lo sucedido, sus relatos eran confusos. Las autoridades organizaron una búsqueda durante días, pero nunca encontraron a Andrei. Elena pasó 2 meses en una institución psiquiátrica. No recordaba nada de aquella noche, pero repetía una frase sin cesar en su sueño: «Ellos me llevaron, pero volverán». Cristina dejó de investigar sucesos paranormales. Se mudó a otro país y nunca más habló del bosque. Mihai y Bogdan regresaron al claro sin vida en 2011, tratando de obtener respuestas. También desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, nadie se ha atrevido a acampar en el bosque de Oyabasiu. Algunos dicen que sigue cobrando víctimas. Otros creen que es una puerta a otro mundo. Sea lo que sea, algo en ese bosque no pertenece a nuestra realidad. Número 5. El monasterio de San Michele, Italia. En lo alto del monte Pirchiriano, en Italia, se alza el monasterio de San Michele, una majestuosa abadía benedictina que data del siglo X. Desde su construcción, el monasterio ha estado envuelto en leyendas de monjes desaparecidos, rituales oscuros y extrañas apariciones. Los registros históricos hablan de un periodo oscuro entre los siglos XIII y XIV, cuando varios monjes se quitaron la vida de maneras inexplicables. Se dice que fuerzas demoníacas infestaron la abadía y que aquellos que pasaban demasiado tiempo allí escuchaban voces que los llamaban por su nombre. Aunque el monasterio aún recibe visitantes, hay zonas prohibidas al público, donde solo los monjes actuales pueden ingresar. Y según testimonios de algunos trabajadores, en las noches frías se pueden escuchar los cantos de monjes que llevan siglos muertos. En 2015, el periodista y documentalista francés Luc Moreau decidió desafiar los rumores y pasar una noche dentro del monasterio, con la esperanza de capturar evidencia paranormal. Nunca volvió a ser el mismo. El 3 de octubre de 2015, Luc Moreau obtuvo un permiso especial para filmar dentro del monasterio después del anochecer. Solo 3 monjes ancianos vivían en el lugar, quienes le dieron acceso a ciertas áreas pero le advirtieron que evitara los pasillos subterráneos. «No están vacíos», le dijo el hermano Pietro, con una mirada sombría. Luc, escéptico, instaló cámaras en la nave principal, la biblioteca y cerca de la antigua torre en ruinas. A las 11:30 de la noche, comenzó su recorrido. Los primeros minutos fueron tranquilos, hasta que en la grabadora de sonido comenzaron a aparecer ruidos inexplicables. Respiraciones, pasos en eco, susurros en latín. A la 1:12 de la mañana, Luc sintió un cambio en la temperatura. Su linterna parpadeó y una ráfaga de aire helado recorrió su espalda. Giró hacia un pasillo lateral y, al enfocarlo con su cámara, vio algo imposible. Un monje con el rostro cubierto por una capucha, de pie en la oscuridad. Luc pensó que era uno de los monjes residentes, pero cuando llamó su nombre, el monje flotó hacia atrás, desapareciendo en la penumbra. Su corazón se aceleró. Decidió seguir la dirección en la que la figura había desaparecido. Los pasillos se volvieron cada vez más estrechos y oscuros. Llegó hasta una puerta de madera antigua con símbolos grabados en latín. En el centro, había una inscripción que decía: «Hic non intravis», «Aquí no entrarás». Luc, ignorando la advertencia, empujó la puerta y bajó por una escalera de piedra. Las escaleras descendían en espiral hasta una cripta subterránea. El ambiente olía a moho y cera derretida. En las paredes,
Antiguas pinturas mostraban escenas de monjes siendo consumidos por llamas, con expresiones de agonía en sus rostros. Cuando Luke iluminó la cripta, descubrió algo aterrador. Decenas de túnicas monacales vacías estaban esparcidas por el suelo, como si sus dueños se hubieran desvanecido en el aire. De repente, un sonido retumbó en la oscuridad. Un cántico gregoriano, pero distorsionado y profundo, como si lo cantaran desde otra dimensión. Luke se congeló. Su cámara se apagó abruptamente. El cántico se convirtió en un murmullo ininteligible. Sintió un frío punzante en su cuello. No estaba solo. Giró lentamente y vio lo que jamás hubiera querido ver. Una docena de monjes sin rostro rodeándolo, sus capuchas vacías mirando en su dirección. Las sombras se deslizaron hacia él, absorbiendo la luz de su linterna. Luke gritó y corrió hacia la escalera, pero algo lo sujetó del tobillo. Cayó de bruces, golpeándose contra el suelo de piedra. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue una mano esquelética emergiendo de la túnica de uno de los monjes, con dedos alargados que parecían querer arrastrarlo hacia la oscuridad. Cuando despertó, estaba en la entrada del monasterio, con la túnica rasgada y las palabras «Non fugies» grabadas en su brazo. «No escaparás». Los monjes lo encontraron al amanecer, con fiebre y en estado de shock. No recordaba cómo había salido. Lo llevaron de inmediato a un hospital en Turín. Cuando despertó, Luke se negó a hablar de lo que vio en la cripta. Pero desde aquella noche, no volvió a ser el mismo. Desarrolló un miedo irracional a la oscuridad y comenzó a escuchar cánticos en su cabeza cada noche a las 1:12 de la mañana, la misma hora en que descendió a la cripta. El 6 de noviembre de 2016, Luke Moreau fue encontrado sin vida en su departamento en Lyon. La autopsia reveló que su corazón simplemente se detuvo sin explicación médica. En su escritorio encontraron su diario de investigación. En la última página, había un mensaje escrito con tinta negra. Los monjes me llamaron. Ahora pertenezco a la sombra. Desde entonces, el monasterio de San Michele sigue en pie, silencioso y enigmático. Los pocos monjes que aún viven allí evitan hablar de la historia de Luke. Pero si algún visitante se atreve a caminar por los pasillos en la madrugada, puede que escuche un susurro en latín que dice, «Non fugies». Y aquellos que escuchan esas palabras, nunca vuelven a dormir en paz. Número 4. El Palacio de Versailles, Francia. El Palacio de Versailles, símbolo del esplendor de la monarquía francesa, es conocido por su lujo, sus interminables jardines y su historia marcada por traición, sangre y muerte. Desde su construcción en el siglo XVII por orden de Luis XIV, ha sido el escenario de intrigas políticas y tragedias que lo convirtieron en un lugar impregnado de energía oscura. Uno de los relatos más famosos sobre el palacio involucra a turistas y trabajadores que afirman haber visto figuras espectrales vestidas con ropajes del siglo XVIII, así como haber escuchado susurros y música de época resonando en pasillos vacíos. Pero lo que le ocurrió a Camille Dufresne en el verano de 2013 fue algo más que una simple visión. Fue un encuentro aterrador con los fantasmas de la Revolución Francesa. Camille, una estudiante de Historia del Arte en la Université Paris-Sorbonne, trabajaba como guía turística en Versailles durante la temporada alta. El 23 de julio de 2013, mientras realizaba su recorrido nocturno por el Petit Trianon, un pabellón apartado donde María Antonieta solía refugiarse, sintió un extraño cambio en el ambiente. El aire se volvió pesado, y una neblina espesa comenzó a rodear el jardín. El grupo de turistas se detuvo, confundido, cuando las luces parpadearon y el ambiente se llenó de un extraño olor a perfume floral mezclado con sangre y pólvora. Un hombre entre los turistas, visiblemente pálido, murmuró: ¿escuchan eso? Un sonido proveniente de la lejanía flotó en el aire. Era música. Un clavicémbalo tocando una melodía barroca. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió después. Camille se giró para ver a su grupo, pero en su lugar encontró algo imposible. Los turistas ya no estaban. En su lugar, había hombres y mujeres vestidos con trajes de la corte de Luis XVI, caminando por los jardines del Petit Trianon como si el tiempo jamás hubiera avanzado.
Las mujeres usaban vestidos de seda adornados con encajes, y los hombres llevaban pelucas empolvadas y chaquetas bordadas con oro. Pero no parecían humanos. Sus rostros eran inexpresivos, y sus ojos carecían de brillo, como muñecos de cera. Entre ellos, vio a una figura sentada bajo un árbol, dibujando en un pergamino. Era una mujer de cabello rubio empolvado, vestida con un elegante vestido blanco y azul. Camille sintió un escalofrío cuando la reconoció. Era María Antonieta. La mujer levantó la vista y la miró fijamente. Su expresión cambió de tranquila a aterrorizada. Se puso de pie y comenzó a gritar, señalándola. En ese instante, todo el entorno se deformó. El cielo pasó de un azul tranquilo a un rojo oscuro, y los árboles perdieron su follaje en un parpadeo. Los cortesanos se convirtieron en cadáveres andantes, sus rostros consumidos por el horror y la muerte. Camille sintió que algo la sujetaba por los hombros. Una voz gutural susurró en su oído. No debiste venir. El paisaje cambió de nuevo. Ahora Camille estaba en medio de una muchedumbre vestida con harapos, gritando y alzando antorchas. La llevaron arrastrada por una calle estrecha, hasta llegar a la Plaza de la Concordia, donde la guillotina se alzaba amenazante. Arriba, una figura se retorcía en el suelo de madera. Era María Antonieta, a punto de ser ejecutada. Camille intentó moverse, pero no podía. Un hombre con el rostro cubierto con un pañuelo le susurró. Tu cabeza caerá con la de la reina. El verdugo alzó la cuchilla. Y justo cuando la hoja descendía, todo se volvió negro. Cuando Camille abrió los ojos, estaba de nuevo en el jardín del Petit Trianon. Los turistas la rodeaban, observándola con preocupación. Se desmayó, dijo una mujer. Su rostro estaba blanco como la nieve. Camille se levantó rápidamente, mirando a su alrededor. Todo parecía normal, excepto por una cosa. En el suelo, junto a ella, había un trozo de tela antigua, manchada de sangre. El análisis de la tela, que más tarde llevó a un experto, reveló que era seda del siglo XVIII, y la sangre era humana. Desde aquel día, Camille nunca volvió a trabajar en Versailles. Pero cada año, el 23 de julio, a la misma hora en que vivió su experiencia, recibe una carta sin remitente. La carta solo contiene una frase escrita con tinta roja. La reina te recuerda. Número 3. El castillo de Leap, Irlanda. En lo profundo de la campiña irlandesa, en el condado de Offaly, se alza el castillo de Leap, una fortaleza construida en el siglo XIII por la sanguinaria familia O'Carroll. Sus piedras están empapadas de historia, pero también de muerte y traición. Durante siglos, el castillo fue escenario de masacres, torturas y asesinatos entre miembros de la misma familia, quienes se disputaban el poder. Sin embargo, la parte más macabra de su historia radica en un oculto calabozo donde cientos de prisioneros fueron lanzados a su muerte, dejándolos morir lentamente en la oscuridad. Las leyendas cuentan que las almas de esos desafortunados aún vagan por el castillo, y que una entidad mucho más oscura, conocida como el Elemental, habita en sus ruinas, acechando a quienes se atrevan a desafiarlo. En el invierno de 2006, el investigador paranormal británico Richard Vaughan y su equipo decidieron realizar una investigación en el castillo. No estaban preparados para lo que encontrarían. La noche del 17 de diciembre de 2006, Richard y su equipo, compuesto por 3 personas más, ingresaron al castillo con el permiso del dueño. Llevaban equipo especializado, cámaras infrarrojas, grabadoras EVP y sensores térmicos. El primer lugar al que se dirigieron fue la Capilla Sangrienta, una sala donde, según la historia, un sacerdote fue asesinado por su propio hermano en plena misa en el siglo XVI. Apenas encendieron las cámaras, los equipos registraron una bajada abrupta de temperatura y un olor fétido a carne podrida impregnó el aire. ¿Lo hueles?, susurró Sara, la especialista en EVP. Sí, algo aquí no quiere que estemos, respondió Richard. Los detectores de movimiento comenzaron a activarse sin razón aparente. Decidieron continuar su recorrido hasta el calabozo subterráneo. Se decía que este lugar albergaba una fosa oculta,
una trampa mortal donde los prisioneros eran arrojados y dejados a morir. Richard encendió su linterna y descendió con cautela. El suelo estaba cubierto de escombros y, en las paredes, aún se podían ver marcas de uñas de aquellos que intentaron escapar de su destino. Fue entonces cuando Sarah se detuvo en seco. «Richard, hay algo aquí». Uno de los detectores de movimiento se activó al otro lado del cuarto, donde no había nadie. Sarah apuntó su grabadora y comenzó a hacer preguntas. «¿Quién está aquí con nosotros?». Un silencio sepulcral los envolvió. De pronto, un susurro gutural salió del micrófono. «No puedes huir». Richard sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando iluminó la pared más lejana, la sangre se le heló. Una sombra humanoide se materializaba lentamente, una figura deforme con extremidades alargadas y un rostro sin rasgos. Era el elemental. Antes de que pudieran reaccionar, la sombra se abalanzó sobre Richard. Sintió un peso aplastante sobre su pecho, como si una mano invisible lo estuviera asfixiando. Sarah gritó y trató de arrastrarlo fuera del calabozo, pero algo la empujó con fuerza contra la pared. Las luces parpadearon violentamente. El equipo salió corriendo hacia la escalera de piedra, jadeando. Richard apenas podía respirar, su piel estaba helada. Cuando finalmente llegaron a la superficie, la puerta del calabozo se cerró de golpe detrás de ellos. Nadie tuvo el valor de volver a abrirla. Al revisar la grabación de audio, descubrieron un mensaje aterrador grabado en la última parte. Regresarán, y no escaparán la próxima vez. Desde aquella noche, Richard Vaughan abandonó la investigación paranormal. Sin embargo, cada diciembre, exactamente el día 17, dice que escucha susurros en su habitación, como si algo hubiera salido del castillo con él. Algunos creen que el elemental de Lip ahora lo sigue, esperando el momento exacto para completar lo que comenzó en aquella noche de invierno. Número 2. La Isla de las Muñecas, España. A orillas del río Ebro, en la región de Cataluña, España, existe una pequeña isla prácticamente olvidada por el tiempo. La Isla de las Muñecas no aparece en los mapas turísticos y pocos lugareños se atreven a hablar de ella. Según la leyenda, el islote perteneció a un hombre llamado Vicente Olmedo, un pescador que, en la década de 1950, se trasladó a la isla para vivir en soledad. Lo que nadie podía imaginar era que su aislamiento lo llevaría a una obsesión macabra. Con el tiempo, la isla comenzó a llenarse de muñecas viejas y mutiladas, colgadas de los árboles, esparcidas en el suelo o empotradas en las paredes de la cabaña de Vicente. Cuando murió en circunstancias inexplicables en 1971, la isla quedó abandonada, pero las muñecas siguieron moviéndose. En 2017, un equipo de exploradores urbanos decidió visitar la isla. Solo uno de ellos logró salir. El 14 de octubre de 2017, 4 amigos decidieron desafiar las advertencias locales y navegar hasta la Isla de las Muñecas. El grupo estaba compuesto por Sergio Gallardo, periodista aficionado; Lidia Mendoza, su novia y experta en fotografía; Iván Reyes, estudiante de antropología; Óscar Villegas, aficionado al misterio y organizador de la expedición. Al llegar, el aire estaba cargado de un silencio anormal. «Parece un cementerio», murmuró Lidia mientras tomaba fotos. El islote estaba cubierto por cientos de muñecas viejas y deterioradas. Algunas colgaban de los árboles con los ojos vacíos, otras yacían esparcidas en el suelo, cubiertas de moho. Cuando Óscar pateó una, Sergio lo reprendió. «No seas idiota. No sabemos qué hay aquí». La muñeca giró sola sobre el suelo. Todos se quedaron en silencio. «El viento», intentó decir Iván, pero su voz carecía de seguridad. Lidia encendió su cámara y comenzó a grabar. Al enfocar la cabaña en ruinas de Vicente Olmedo, notó que una de las muñecas en la ventana movió la cabeza ligeramente. «¿Viste eso?», susurró. Óscar se acercó con cautela. Al abrir la puerta, un fuerte hedor a podredumbre los golpeó. Dentro, la cabaña estaba intacta, como si Vicente aún viviera allí. En la mesa, había un plato con comida seca y mohosa.
Lo más perturbador fue el diario que encontraron junto a la cama. La última entrada estaba fechada el 3 de noviembre de 1971, el día en que Vicente murió. Decía lo siguiente: las muñecas me hablan por la noche. Dicen que pronto serán ellas quienes decidan. No puedo irme. No me dejan. Afuera, Iván revisaba las fotos que había tomado cuando notó algo extraño. En una de las imágenes, una muñeca con vestido azul aparecía en una rama. Pero al mirar a su alrededor, la muñeca ya no estaba allí. El grupo se tensó. Lidia, cada vez más nerviosa, intentó captar otra imagen, pero su cámara dejó de funcionar. De repente, el ambiente se volvió gélido y susurros distantes comenzaron a oírse entre los árboles. «Nos vamos. Ahora», dijo Sergio con firmeza. Pero cuando se dieron la vuelta para regresar a la barca, el bote ya no estaba en la orilla. Alguien, o algo, lo había soltado. La noche cayó rápidamente, envolviendo la isla en sombras. Los susurros se hicieron más fuertes. Ahora eran risas infantiles. Óscar, desesperado, corrió hacia los árboles para buscar otra salida. Apenas unos metros dentro del follaje, algo lo derribó. Sergio y Lidia lo encontraron en el suelo, temblando. ¿Qué pasó? Una muñeca me habló. Óscar no podía dejar de mirar hacia un punto en la oscuridad. Sergio enfocó su linterna y vio lo imposible. Las muñecas se habían movido. Ahora estaban de pie en círculo alrededor de ellos. Y en el centro, una silueta humana se erguía entre las sombras. «Bienvenidos», susurró una voz gutural. La risa de un niño rompió el aire. Sergio y Lidia corrieron hacia la playa, con Óscar e Iván detrás de ellos. Pero justo cuando llegaron a la orilla, Óscar gritó. Cuando Sergio se giró, Óscar ya no estaba. Iván se quedó paralizado, incapaz de hablar. Algo lo agarró de la pierna y lo arrastró hacia la maleza. «Iván», gritó Lidia. Sergio intentó correr hacia él, pero una muñeca cayó frente a sus pies, mirándolo fijamente. Fue entonces cuando una luz apareció en el agua. Era su bote, como si alguien lo hubiera traído de vuelta. Sin pensarlo, Sergio y Lidia saltaron dentro y remaron con todas sus fuerzas. Cuando miraron hacia atrás, Iván y Óscar habían desaparecido. Pero en la orilla, una silueta oscura los observaba. Y en su mano, sostenía una muñeca con vestido azul. Sergio y Lidia fueron encontrados a la deriva en el río al amanecer, en estado de shock. Intentaron explicar lo sucedido a la policía, pero nadie les creyó. Las autoridades realizaron una búsqueda en la isla, pero no encontraron ni rastro de Óscar ni de Iván. Lo único que hallaron fue un detalle perturbador: una muñeca recién añadida a la colección. Tenía la misma ropa que Óscar llevaba la noche en que desapareció. Desde entonces, nadie ha vuelto a la isla. Pero aquellos que pasan cerca aseguran que, en las noches tranquilas, se pueden escuchar risas y susurros entre los árboles. Y si alguien se acerca demasiado, las muñecas giran la cabeza para mirarlo. Número 1. El manicomio de Poveglia, Italia. Frente a la costa de Venecia, Italia, en la laguna veneciana, yace una isla maldita, Poveglia. A lo largo de los siglos, este pequeño islote ha sido escenario de innumerables tragedias. Desde la peste negra en el siglo XIV, cuando se convirtió en un vertedero de cadáveres infectados, hasta el hospital psiquiátrico que operó en el siglo XX, donde los pacientes eran sometidos a torturas inhumanas. Los locales la llaman la isla del no retorno porque, según cuentan, nadie que pase la noche allí vuelve con vida o con la cordura intacta. En 2012, un equipo de investigación paranormal se aventuró en Poveglia para documentar su actividad sobrenatural. Solo uno de ellos logró salir, y su testimonio hace que incluso los escépticos duden de su propia realidad. El 17 de septiembre de 2012, el equipo de exploración estaba compuesto por Marco Bellini, historiador; Giulia Romano, documentalista; Antonio Vanni, especialista en fenómenos paranormales; Fabio Rizzi, técnico de sonido. Poveglia estaba abandonada y cubierta de vegetación. Los restos del hospital psiquiátrico aún se alzaban en ruinas,
con ventanas rotas y pasillos devorados por el tiempo. Desde el primer momento, el aire era irrespirable. Había un hedor extraño, una mezcla de agua estancada y carne quemada. ¿Lo hueles?, preguntó Antonio. Sí, como si algo pudriéndose nos rodeara, respondió Marco. Apenas cruzaron el umbral del hospital, una ráfaga de viento cerró la puerta tras ellos con un estruendo ensordecedor. La isla los acababa de aceptar o atrapar. La primera anomalía ocurrió en la sala de operaciones. Julia instaló una cámara y comenzó a grabar. De repente, un llanto débil comenzó a resonar por los pasillos. Deben ser aves, dijo Fabio, intentando convencerse. Pero cuando revisaron la grabación, el llanto se convirtió en un grito desgarrador. Non lasciarmi qui. No me dejes aquí. La voz parecía venir de la nada, o de todas partes. Antonio sintió un escalofrío. Esto es una mala idea. Pero Marco insistió en seguir explorando. Decidieron investigar el ala psiquiátrica, donde en la década de 1920, un médico demente realizaba lobotomías experimentales en pacientes sin anestesia. Los registros históricos dicen que el doctor, atormentado por las almas de aquellos a los que torturó, se arrojó desde la torre del hospital. Pero antes de morir, juró que nunca abandonaría la isla. Al entrar en la sala de terapia de choque, notaron algo aterrador. Las camillas aún tenían correas manchadas de sangre. Julia apuntó su cámara y susurró: «Esto no es normal». Antonio sintió una presión en el pecho, como si alguien invisible lo estuviera asfixiando. «Nos están mirando», jadeó, con la cara desencajada. Entonces, Marco vio algo imposible. A través de un espejo roto, una figura vestida de bata blanca los observaba. El reflejo del doctor. Pero cuando giraron para verlo en persona, no había nadie allí. La risa de un hombre reverberó por la sala. «No pueden escapar». A medida que avanzaba la noche, los fenómenos se intensificaron. Puertas que se cerraban solas. Objetos que se movían sin explicación. Susurros en latín resonando por los pasillos. Hasta que ocurrió lo peor. A las 3:33 de la mañana, Fabio comenzó a actuar de manera extraña. Se quedó de pie, mirando fijamente la pared con la mirada vacía. Cuando Julia intentó tocarlo, su cabeza giró bruscamente y murmuró con una voz que no era la suya: «La sangre de los enfermos aún no se ha derramado lo suficiente». Marco retrocedió, horrorizado. Los ojos de Fabio se tornaron completamente negros. Y luego gritó como si alguien estuviera dentro de su cuerpo, tratando de desgarrarlo desde adentro. Antonio intentó sacudirlo, pero Fabio lo arrojó al otro lado del cuarto con una fuerza inhumana. Las luces parpadearon. La risa del doctor se escuchó nuevamente. Y entonces Fabio comenzó a golpear su propia cabeza contra la pared, una y otra vez. «Tenemos que sacarlo de aquí», gritó Julia. Marco y Antonio arrastraron a Fabio fuera del hospital, mientras él forcejeaba y se reía como un demente. Pero cuando llegaron al muelle, el bote que los trajo ya no estaba. En la distancia, una figura oscura los observaba desde la torre del hospital. El reflejo del doctor parpadeó y se desvaneció. Entonces, el cuerpo de Fabio se desplomó en el suelo. Cuando despertó, no recordaba nada. Pero en su brazo, escrito en piel desgarrada, había una frase en latín: «Ego possideo corpus tuum». «Yo poseo tu cuerpo». El grupo fue rescatado al amanecer por pescadores locales. Antonio abandonó la investigación paranormal y se mudó al extranjero. Marco escribió un informe sobre su experiencia, pero nadie le creyó. Fabio, en cambio, no volvió a ser el mismo. Pocos meses después, fue encontrado en su apartamento, completamente desnudo y cubierto de heridas autoinfligidas. En la pared de su cuarto había escrito con su propia sangre: «Aún me sigue». Fabio fue ingresado en una clínica psiquiátrica, y hasta el día de hoy, sigue repitiendo las mismas palabras cada noche. «Non lasciarmi qui, non lasciarmi qui». «No me dejes aquí, no me dejes aquí». La isla de Poveglia permanece cerrada al público, pero los pescadores que se acercan demasiado aseguran que, en las noches de tormenta, pueden escuchar gritos provenientes del hospital en ruinas.
y aquellos que ven la sombra en la torre no sobreviven para contarlo. Así que hemos recorrido algunos de los lugares más embrujados de Europa, sitios donde el tiempo se ha detenido y las almas atrapadas nunca encontraron descanso. Desde la Torre de Londres, donde los espíritus de la realeza ejecutada aún deambulan, hasta el manicomio de Poveglia, la isla prohibida de Italia donde los susurros de los muertos nunca cesan. También exploramos el castillo de Leap en Irlanda, hogar del temible elemental, y nos adentramos en el misterioso bosque de Oyabasiu, donde las leyes de la física parecen desvanecerse. Sin olvidar la aterradora isla de las muñecas, donde los objetos inanimados parecen tener vida propia. Pero estas son solo algunas de las sombras que acechan Europa. Si quieres conocer más sobre estos lugares, te recomiendo visitar páginas especializadas en lo paranormal, como Atlas Obscura o de Paranormal Database, donde encontrarás relatos e investigaciones sobre estos sitios. También hay libros como Haunted Europe de John Westerson o The World's Most Haunted Places de Jeff Belanger, que profundizan en estas historias. Ahora dime, ¿te atreverías a visitar alguno de estos lugares? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado este viaje al horror, no olvides darle like, suscribirte a Relatos del Umbral y compartir este video con tus amigos, pero ten cuidado. Puede que, después de verlo, te sientas observado, incluso cuando estés solo. Nos vemos en el próximo relato, si es que sobrevives.